buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Hoy estamos terminando esta serie de charlas que se llama Fobia. Y nuestra sociedad tiene miedos. Nosotros tenemos miedos. Y esos miedos pueden ser miedos racionales o miedos irracionales. O sea, miedos que son de verdad, que son reales, o miedos que son irracionales, que nosotros los tenemos en la mente, los inventamos, nos los ponemos ahí y simplemente nos da susto. Y cuando Pablo llegó a Macedonia, tuvo miedo en su corazón. Había amenazas en la sociedad de su tiempo. Dice en 2 Corintios 7:5, conflictos por fuera, temores por dentro. Conflictos por fuera porque cuando él estaba en ese momento había opositores, había gente que no estaba de acuerdo con lo que él predicaba, con lo que él hablaba. Y temores por dentro porque él tenía miedo, porque tenía ansiedad. Y nuestra sociedad está llena de amenazas, algunas que son reales, otras que no lo son, otras que son imaginarias. ¿Y a qué deberíamos temerle nosotros? ¿Cuáles son esas amenazas a las que nosotros de verdad tenemos que tenerles miedo? Y hoy vamos a hablar de cómo nosotros tenemos que tener esa responsabilidad al enfrentar amenazas que sí son reales, que están pasando en este momento en nuestra sociedad, que son amenazas urgentes que tenemos como sociedad. Hoy yo quiero que hablemos sobre el abuso sexual infantil. Decidimos hablar de este tema que es un tema incómodo, que es un tema raro para una iglesia, pero que es un tema que es muy relevante para nosotros, es muy relevante para la sociedad, es un tema urgente. Y todo esto tiene que ver con una batalla entre el bien y el mal. Y creo que todos en algún momento de la vida tuvimos un superhéroe favorito. Para José, este era el superhéroe. Y yo digo para José porque muy sinceramente yo no crecí como con los superhéroes, ¿verdad? En mi vida. Entonces como les voy a ser totalmente sincera. La única película de superhéroes que he visto ha sido Spider-Man. Y la vi porque Santi estaba chiquitillo y quería verla y entonces la vi, pero ¿verdad? Me ha costado como eso de los superhéroes, no es lo mío. Pero yo sé que todos en algún momento tuvimos como un enfoque en algún superhéroe. Fuera de esto, de las películas, ¿verdad? O un superhéroe que nosotros nos inventamos. Y los superhéroes luchan contra el bien y el mal. Particularmente nos damos cuenta que los superhéroes están en una lucha por los más débiles, en una lucha tratando de proteger a aquellos más inocentes. Es el concepto de la maldad como una fuerza activa contra los más débiles, los más vulnerables, los más inocentes. Y tiene sentido que haya fuerzas que traten de proteger a estas personas inocentes, pero que también haya fuerzas que quieran más bien atacar a los más inocentes, a los más indefensos. Y es común que los que se mueven en esa perversidad, los que se mueven tratando de atacar a los más inocentes, lo hacen pensando en los más inocentes. Los hacen pensando viendo las debilidades de los más inocentes para ver por dónde atacar. La agresión en la familia, en el colegio, en el trabajo, generalmente está dedicada a ver quiénes son esas personas débiles a las cuales yo puedo atacar, quiénes son los más débiles de los que yo me puedo aprovechar.
Recuerdo que cuando estaba sacando la maestría, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención en este ámbito de agresión era que la agresión es como escalonada. Como que yo me daba cuenta que, por ejemplo, en las familias donde hay agresión, el papá agrede a mamá y a los hijos. Pero entonces la mamá está llena de frustración. ¿Y a quién agrede la mamá? A los hijos. Y entonces los hijos se llenan de frustración también y se llenan de cólera. ¿Y a quién agreden los hijos? Generalmente a la mascota. Y ahí vamos. Buscamos al más débil para atacar. Ahora, todos nosotros adultos tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de hacer algo para parar esto, para resguardar la integridad de los niños y las niñas. Y quiero comenzar con esta frase. La maldad es una fuerza activa en nosotros y en otros. Y si no hacemos algo intencional contra ella, nos va a invadir. Es decir, si no hacemos algo consciente, si no hacemos algo intencional, estamos colaborando para que estas cosas sigan pasando. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que enseñar. Si nos quedamos de brazos cruzados pensando que no, es que a mí eso no me va a pasar, no, en mi familia eso no pasa. No, de eso se encarga el PANI, que vean a ver qué hacen. Simplemente la maldad nos comienza a invadir, nos alcanza y entonces somos parte de ella, somos partícipes cuando no hacemos algo. Si tenemos comportamientos que no ayudan, entonces perjudican. Y sí, yo sé que es un tema delicado, que es un tema difícil, que es raro tocarlo aquí. Pero ¿saben una cosa? La maldad ha invadido las iglesias también. Cuando las iglesias no hacemos algo, no hacemos una lucha y no hablamos de estos temas, simplemente no paramos las cosas y hacemos que también llegue a nuestros lugares este tipo de maldad. Nosotros estamos llamados a hacer algo. Jesús nos enseñó que teníamos que ser activos, que teníamos que hacer algo. Y una forma de amar que Jesús nos invitó a amar, una forma de amar es hablar. Una forma de amar es luchar y hacer visible las cosas que nos parecen difíciles. Y aquí les voy a leer, porque yo no me logro aprender las cifras, entonces se los voy a leer, pero vean, en Pensilvania se emitió un reporte en el que se concluyó que unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de unos 1000 niños, quizá mucho más, en 6 diócesis del estado de la década de los 40. Australia lanzó una investigación nacional de 4 años de todas las formas de abuso institucional religioso que concluyó que 4.444 personas fueron abusadas en más de 1000 instituciones religiosas entre 1980 y el 2015. La investigación de la Comisión Real, la pesquisa de más alto nivel en el país, dedujo que 7% de los sacerdotes católicos en Australia entre 1950 y el 2010 habían sido acusados de abusar sexualmente a niños. Y así podemos continuar: Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Y no ocurre solamente en la iglesia católica, esto también ocurre en la iglesia evangélica. Esta organización que se llama Grace es una organización estadounidense que lo que hace es investigar las acusaciones de abuso sexual en la iglesia, en las iglesias, y denunció el silencio y la poca falta de atención que los líderes religiosos dan a las acusaciones de abuso sexual en las iglesias. Dice el fundador de esta organización que las misiones cristianas son como un imán para los abusadores sexuales, porque como en las iglesias no se denuncia, entonces es más fácil. Una vez más, la maldad es una fuerza activa en nosotros y en otros, y si no hacemos algo intencional, nos va a invadir.
Si la iglesia no hace nada contra esta terrible realidad que nosotros vivimos, la maldad nos va a invadir y ya nos ha invadido. En nuestro país tenemos varios pastores, varios sacerdotes acusados de abuso sexual infantil. Incluso hay algunos juicios activos en este momento. Y regresando al tema de los superhéroes, yo creo que ustedes todos han notado que los superhéroes, pues algo les pasó en su vida, algo los marcó para que ellos lleguen a ser quienes son. Algo los transformó y los convirtió en agentes activos que luchan contra el mal. Y una vez Santi llegó serio a donde José Pablo y le dijo: papi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y entonces José Pablo se puso serio también, como si estuviera hablando de política. Y le dice: Santi, mi superhéroe favorito es Batman. Y yo vi que José Pablo se quedó ahí como en una especie de pausa esperando una segunda pregunta de Santi. Y llegó la segunda pregunta y le dice: ¿por qué Batman? Y ahí yo ya sabía que esto iba a ser una conversación profunda, ¿verdad? Y le dice José Pablo serio y contundente: porque Batman es un superhéroe que no tiene poderes. Es un hombre normal, como vos y como yo. Y en efecto, Bruce Wayne, que es el nombre de pila de Batman, no tenía ningún superpoder. Él no podía volar, no podía hablar telepáticamente con los animales del agua, no tiraba ¿cómo se llama? La tela de araña para escalar edificios, no corría rapidísimo, no tenía un superpoder. Pero él era un multimillonario que cuando era pequeño había vivido algo que lo marcó. Vivió el atroz asesinato de sus papás. Y eso hizo que él se formara para luchar contra el mal. Para decir: no, yo algo tengo que hacer contra la delincuencia. Y entonces se preparó en un gran entrenamiento, no solo físico, sino mental, para poder luchar contra el mal. Y cada enemigo de los superhéroes también tiene una historia. Cada superhéroe se ha convertido en superhéroe por algo que le ha pasado en su vida, pero cada villano también. A los villanos algo les ha pasado en su vida que los ha marcado y los ha hecho estar en el mal. Y esto es un tema complicado. Y no quiere decir que uno vaya a justificar los actos atroces de los villanos, por supuesto que no, pero nos hace entender un poco cuál es su historia, qué es lo que ha pasado, cuáles son los traumas de su vida. Y es común que los villanos crezcan con traumas no resueltos, y por esto es tan importante que nosotros aprendamos a resolver las cosas que tenemos inconclusas en nuestra vida. El que los villanos tengan estos problemas no resueltos en su vida no justifica sus actos, pero ayuda un poquito a explicarlos. Y la mayoría de ellos crecen con vivencias traumáticas que no se resuelven. Todo el que hace daño ha sido herido en el pasado. Cada vez que nosotros herimos a otras personas, es casi seguro que es que alguien nos ha herido a nosotros. Y por eso hay que luchar también con las cosas que nosotros tenemos aquí adentro, para tratar de sobrellevarlas y de manejarlas y de hacer un cierre en eso y no convertirnos en villanos. Y regresando al tema del abuso infantil, esto no justifica ningún comportamiento, pero nos ayuda a explicar un poquito. Y aquí quiero contarles una historia de algo que pasó, es real, esto sí pasó. Hace unos años yo escuché esta experiencia y sucedió en un orfanato. Había un evento grande porque le iban a dar un reconocimiento al mayor donante del orfanato, digamos a la persona que hacía que realmente se mantuviera ese orfanato, y estaba
allí todos los niños del orfanato, estaba la prensa, ¿verdad? Gente de televisión, gente de periódicos, y estaba pues el homenajeado y el sacerdote que estaba llevando a cabo todo el evento. Y entonces el sacerdote pues hizo una, ¿verdad? Contó como todo lo que hacían ahí, todo el evento, todo lo maravilloso que pasaba en el orfanato gracias a este donante, y en un momento llama, invita al patrocinador a pasar adelante, y entonces llega el homenajeado, están ahí, como decir aquí en la tarima, el sacerdote y el homenajeado, y en ese momento llega uno de los niños del orfanato, sube corriendo y le pega una patada fuertísimo al homenajeado. Y claro, imagínense todo el mundo ahí en el público, ¿verdad? Silencio total. Y entonces llega el sacerdote, se empieza a acercar al niño, ¿verdad? Y todo el mundo esperando a ver cuál iba a ser la reacción del sacerdote. Se quita el sacerdote la faja y todo el mundo, ¿verdad? Esperando a ver cuál iba a ser la regañada que le iban a pegar al niño. Se acerca el sacerdote, le da la faja al niño y le dice, pégueme. Y el niño se había como puesto, ¿verdad?, a la defensiva, viendo a ver cómo se iba a defender, y cuando el sacerdote le dice, pégueme, se queda el niño como extrañado, y en eso reacciona y le empieza a dar al sacerdote. Todo el mundo en silencio. Cuando el niño se cansa, el sacerdote llega, se le acerca y lo abraza, y el niño se desarma y se pone a llorar. El niño llora, 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 y en un momento que se calma le dice el sacerdote, ¿quién te ha hecho tanto daño? Y el niño entre sollozos empieza a contar su historia y dice, mi papá abusaba sexualmente de mí. Cuando mi mamá se divorció de mi papá, mi padrastro abusaba sexualmente de mí. Y mi mamá lo sabía y no hizo nada. Y tengo tanta furia por dentro. Esto no justifica las acciones del niño, yo sé que no, pero nos hace entender un poco, ¿verdad que sí? Vamos a ver unos cuantos números. Cada 80 minutos se denuncia un delito sexual en Costa Rica. No especifica si es a un menor de edad o no, pero cada año se registran 2.664 denuncias de abuso contra menores. Lo que significa que cada 3 horas y media una víctima menor de edad llega al Ministerio Público a contar su historia. ¿Sí o no? Estas cifras son alarmantes. Qué triste, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Según el OIJ, los delitos que más denuncias generan en Costa Rica siguen siendo los delitos contra la propiedad, o sea, los hurtos, los asaltos, los robos. En los primeros meses del 2025, el panorama es este que tenemos en pantalla. ¿Encuentran ustedes aquí el abuso sexual infantil? No, no está. Los delitos sexuales no aparecen en los primeros lugares de las denuncias. Es decir, por la razón que sea en Costa Rica, se denuncia mucho más fácilmente un robo que un abuso sexual infantil. Las personas sacan el tiempo para ir a denunciar cuando les roban un celular, pero no sacan el tiempo para denunciar cuando hay un abuso sexual infantil. Esta es noticia del 2018, pero ¿no les parece increíble? Por un robo de 3,000 colones, una mujer irá a la cárcel. Este fue un robo que ella cometió a una persona que vendía lotería. Pero el abuso sexual cuesta que se denuncie. Si lo leemos superficialmente, parece que duele más un robo de 3,000 colones que 3,000 niños abusados y abusadas sexualmente. Las cifras son preocupantes. Vean, el PANI reportó más de 117,000 denuncias por violaciones a derechos de niños y niñas adolescentes en el 2025, incluyendo negligencia, maltrato y violencia sexual. El abuso sexual no está dentro de las primeras denuncias que vimos, pero son muy frecuentes.
son muy frecuentes. Costa Rica, Latinoamérica, está dentro de los países con más abusos sexuales a menores en todo el mundo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no se habla de estas cosas? ¿Por qué callamos el abuso? ¿Por qué es que protegemos a los abusadores? Y he llegado a esta conclusión. No sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos cómo hacerlo porque no sabemos cómo llegar y denunciar a una persona que conocemos, a una persona que es parte de nuestra familia, a una persona que es conocida, a una persona que tenemos muy cerquita, porque lo más difícil de todo esto es que la mayoría de los abusos sexuales ocurren en la familia. Es decir, que la fobia verdadera que nosotros tenemos que tener no es con una bandera de colores. La fobia que nosotros tenemos que tener está en personas casadas, en personas heterosexuales, en personas que son papás, tíos, abuelos, que destruyen vidas de niños y niñas que van a crecer con un dolor profundo porque su denuncia nunca llegó, porque nunca se hizo algo. Y acuérdense que los villanos llegan a ser villanos por algo que también les sucedió. Esto me recuerda a esta frase que dijo una vez un amigo: estamos tan enfermos como nuestros secretos. ¿Cuáles secretos hay en su familia? Los secretos nos enferman. ¿Cuáles son las cosas de las que no podemos hablar? O mejor eso no lo comente, mejor que eso no lo sepa nadie. Los secretos nos enferman. Enferman a personas, a familias, a sociedades. Ningún problema se va a resolver con silencio. La tendencia a no hablar de las cosas delicadas, de los temas que creemos que son difíciles, hace que las cosas empeoren. La transparencia apropiada a cada etapa de la vida de nuestros hijos crea un ambiente de confianza. Y es que sí o no, muchos de nosotros crecimos en esos ambientes donde había temas que mejor no hablarlos, donde la sexualidad, no, demasiado incómodo, de eso no se habla aquí. Donde ni siquiera nos enseñaron a hablar con las palabras adecuadas. Muchos de nosotros no sabemos decir la palabra pene o vagina, porque, qué vergüenza. Y entonces inventamos otro tipo de palabras. ¿Cómo más les decimos? Hay gente que les dice el pipí, ¿verdad? ¿Qué otras palabras? A ver, atrévanse. Yo sé que hay muchas. ¿Saben cómo nos enseñó mi mamá? Adelante bombillo y atrás el fondillo. Sí, ¿verdad? O sea, inventamos palabras, pero dígame usted un sinónimo de codo. No hay. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de las cosas que son importantes? Crecimos en un ambiente de inseguridad acerca de nuestro cuerpo, del sexo, del placer, de lo que debería ser el placer y lo que no debería ser el placer. Por eso la educación para la afectividad y la sexualidad, con todo lo que se pueda criticar de ella, es mejor que guardar silencio. Y ahora nos hacen guardar silencio. Pero ¿cómo ayudaron en su momento? Las cifras cayeron un montón. ¿Dónde aprendimos nosotros todas las cosas de sexualidad si no se hablaban en la casa, en la calle? ¿Y ahora dónde lo aprenden nuestros hijos? En internet, con amigos. Nuestros padres, sin quererlo, al callar y al no hablar de estas cosas, atrajeron la maldad a nuestra vida. Vean, la pornografía. Ya se sabe que la pornografía le está llegando a niños más o menos de 8 años. Ese es el promedio, 8 años. Niños que ni siquiera han entrado a la adolescencia. Niños que no han tenido un referente. Y a veces hay papás que caemos en que no, a mi hijo eso no le va a llegar porque es que mi hijo no tiene aparatos electrónicos. No, sí le va a llegar. Su hijo tiene amigos que tienen aparatos electrónicos.
Su hijo va a cumpleaños, su hijo va a fiestas, va a casa de otros amigos, su hijo se relaciona. Por supuesto que le va a llegar. Entonces estas cosas hay que hablarlas. Cuando los niños no han tenido referentes y les llega la pornografía a la vida, hay un quiebre a nivel cerebral. Hay algo que se rompe. Hay algo que es difícil. Cuando le llega a un adulto, el adulto sabe diferenciar. Primero, entre el bien y el mal. Segundo, el adulto ya tiene un referente, ya ha sabido qué es, por ejemplo, sexo con amor. ¿Y cuándo hay sexo sin amor? El adulto ya sabe distinguir entre las cosas que ve o no ve. El adulto sabe qué es real y qué no lo es. Porque sinceramente, la pornografía es como la ciencia ficción en las películas. O es que cuando usted va al cine, por ejemplo, yo que fui a ver Spider-Man, entonces yo salí de ver Spider-Man y creía que me iba a poder subir a los edificios. Obviamente no, porque uno sabe que es ciencia ficción. Eso es la pornografía, ciencia ficción llevada a la sexualidad, pero eso los niños no lo saben. Creen que es verdad. Creen que lo que ven ahí es verdad y por eso necesitamos hablar con nuestros hijos de estas cosas. La pornografía, además, enseña modelos de superioridad, donde ya sabemos que la mayor parte de las veces es poder del hombre hacia la mujer. Es un modelo que no es un modelo íntimo entre las parejas. Entonces, ¿qué estamos esperando para enseñar a nuestros hijos sobre estas cosas? Desde niños hay que hablarles y esto va según su edad y según lo que el niño también nos vaya preguntando cuando le hablamos, pero hay que hablarlo, aunque sea tema difícil. Como dice la canción de Franco De Vita, no basta. Y aquí se las voy a leer, no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiera comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente porque eso te lo dice la gente, como a tus hijos nunca les falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta. Y yo lo que quisiera esta mañana es dar herramientas para que nosotros podamos aplicar en casa como adultos, como papás, como tíos, como abuelos, que hagamos algo por los niños de esta sociedad, por los niños de este país, porque no basta evidentemente lo que estamos haciendo como sociedad. Y sí, a veces es incómodo hablar de esto, incluso con nuestros hijos, con los míos que son adolescentes, de repente les empiezo a hablar del tema y yo veo donde ya están, uy mami, ya no quiero hablar de eso. Sí, es incómodo, la vida es así. La vida tiene sus partes incómodas y nosotros tenemos que enfrentar las partes incómodas y hablarlas y enfrentarlas, porque así logramos cambios en la sociedad. Ahora, ¿hay algo que dice la Biblia con respecto a esto? Sí, sí lo hay. Pero yo quiero que nosotros seamos sinceros, nosotros no necesitamos venir aquí, porque de repente hay gente que dice, pero en toda la charla y no dijo nada de la Biblia. No, sí lo vamos a leer, pero nosotros no venimos, no necesitamos un versículo para hablar de estas cosas que son tan importantes y tan urgentes en nuestra sociedad. Esto fue documentado por Mateo. Y Jesús aborda el tema de la inocencia, el tema de los débiles y el tema de los niños.
¿Cómo Jesús interpreta esa agresión a esa inocencia? Y otra cosa importante es, ¿qué es lo que piensa Jesús que se debe hacer con la persona que abusa de esa inocencia? Porque en la mente de Jesús, cuando se trata de abuso contra los inocentes, en la mente de Jesús no existe la impunidad. Voy a leer un texto y vamos a ver realmente qué es lo que dice Jesús sobre esto. Mateo 18, 5, 6 dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. De esta manera Jesús nos está hablando de cuán valiosa es la inocencia para Él. Luego Jesús nos deja otra cosa muy en claro. El valor de la inocencia de un niño es igual a Dios mismo. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. ¡Juepucha! Así de grave. No hay impunidad para Dios. En este sentido, toda la carga de la culpa es sobre esa persona. Ustedes y yo sabemos que, con texto o sin texto bíblico, el abuso sexual infantil es atroz. Y tenemos que proteger activamente a nuestros inocentes de la sociedad. El acto más atroz es el silencio de la gente buena. Y acuérdense lo que habíamos hablado antes. Cuando no hacemos nada, cuando no tomamos acción, no decimos y nos hacemos los ciegos, ya estamos atrayendo la maldad. Estamos siendo partícipes de. Estos son algunos mitos del abuso sexual infantil. Es un problema de las clases sociales bajas. Ocurre en todas las clases sociales. En todas. ¿Y por qué es que a veces nos llega este mito? Porque por supuesto en las familias que están mejor acomodadas económicamente, pues cuando ocurre algún tipo de abuso, ese niño no llega al hospital de niños. Se va a un hospital privado y entonces no entra dentro del censo que se hace. Pero por supuesto que ocurre en todos los estratos sociales. Es poco frecuente y le ocurre a pocos niños. Ya vimos las cifras, ya vimos cuántos abusos sexuales hay en este país. Son muchos. Pero bueno, abusa bajo los efectos del alcohol. El abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima. Ya vimos que la mayoría de abusos sexuales ocurren en las familias. El abuso sexual a niños se da más por personas homosexuales. Quien es abusado lo contará a alguien. ¿Saben qué? Muchos no lo cuentan. La mayoría no lo cuentan. A mí me hizo gracia una cosa. El miércoles estaba repasando esto y tratando de aprendérmelo lo más en mi memoria lo que había escrito para no venir y leer mucho. Y estaba en el ballet de Pau, ahí en la salita, digamos, de espera, y estaba estudiando esto, y había dos mamás ahí cerca. Y de repente les digo yo, qué terrible las cifras de abuso sexual infantil en Costa Rica. Y entonces les leí las cifras que les acabo de leer a ustedes. Y una de estas mamás me dice, ay sí, es que si usted se pone a hablar, es más, uno pregunta aquí, ¿cuántas hemos sufrido abuso sexual? Y sí, a mí me pasó en tal y tal cosa, a mí me pasó con mi papá. Y las dos mamás hablando de sus abusos sexuales. Estoy segura que si aquí los pusiera a levantar la mano, la mayoría de nosotros levantaría la mano. Algo nos pasó en la vida. Se cuenta. Lo que pasa es que a veces se cuenta tarde. Pero ¿saben una cosa que nosotros tenemos que hacer como adultos también? No generar culpabilidad. A veces cuando nuestros hijos llegan y nos cuentan algo, reaccionamos haciéndolos sentir culpables. Y entonces cuando llega el momento en que por A o por B les tocó vivir una situación de abuso sexual, ya no nos lo cuentan porque creen que fue culpa de ellos. Entonces también tenemos que aprender nosotros cómo reaccionar.
Lo ponemos igual, como si un abuso fuera igual a una violación, con el uso de fuerza. Y aquí es donde creamos más culpabilidad. De no, si usted no hizo nada, si no se defendió, fue que le gustó. No confundamos el abuso. No tiene que haber violencia física para que haya abuso. No hubo penetración, entonces no es tan grave. No minimicemos las cosas. El abuso sexual puede ocurrir sin penetración. Acuérdense que la UNICEF pone ¿cómo se llama? El significado, no, la palabra. Bueno, cuando uno pone el diccionario, cuando uno busca en el diccionario, le sale la... ¿Ah? Sí, bueno, sí. Dice que abuso sexual puede ser simplemente una conversación que me hizo sentir incómoda. Desde ahí empieza el abuso sexual. Fue solo un manoseo, tranquilos, no pasa nada. No minimicemos las cosas. No minimicemos tampoco por la frecuencia. Bueno, pasó poquitas veces. No, es que con solo un momentito ya caló, ya marcó, ya hizo daño. Quiero que veamos este video. So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大。 Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. ¿En qué Just momento mermaid tail. perdimos esa inocencia? Y yo quiero conectar un poco con el concepto de los superhéroes que había utilizado antes. En algún momento los superhéroes descubren que tienen poderes y deciden utilizar esos poderes para el bien o para el mal. Se especializan en esos poderes. Y yo quisiera que para ir cerrando esta charla nosotros sepamos cuáles son nuestros superpoderes. Porque sí tenemos superpoderes, sí podemos hacer algo para proteger a los niños, a los más vulnerables, a los más inocentes. Es muy típico preguntarse eso, ¿qué puedo hacer yo? Al final, no sirve de nada o es mínimo. No, sí podemos hacer cosas. El primer poder que nosotros tenemos es entrenamiento, instrucción, entrenamiento hacia nuestros niños, enseñarles
Y por eso les decía, hablar con ellos de estos temas. Es súper importante hablar desde el puro principio, desde que están chiquititos, desde que uno los empieza a bañar. Hablarles de las partes de su cuerpo, de qué se toca, qué no se toca, qué pueden tocar, ver los demás y qué no. Y cómo se llaman esas partes. Y que digan exactamente el nombre correcto, porque muchas veces llegan los niños a consulta y dicen, es que me tocaron mi perilla. ¿Ah? No, el nombre correcto para que ese niño tenga identificado y pueda comunicar bien qué es lo que está pasando. Salomón escribió esto: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y aquí hay un principio activo muy poderoso. Cuando instruimos a nuestros hijos e hijas, los preparamos para el futuro. Ellos deben estar entrenados para defenderse, para saber a quién tienen que acudir si algo les pasa, para pedir ayuda, para saber qué es adecuado, qué no, qué es normal y qué no que me hagan, cómo es normal que me vean o no, cómo es normal que me toquen o no. Los preparamos, pero también si les enseñamos y los instruimos en una familia que huye del machismo, del patriarcado, que le enseña a los niños sobre la igualdad, los estamos equipando para el futuro, para que la sociedad sea un mejor lugar también. Nuestro primer superpoder es instruir. 5 de cada 10 adolescentes que navega por internet es contactado por un pedrastra. 5 de cada 10. ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos internet y los encerramos? No, no se puede. No se puede, es demasiado difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Instruirlos, enseñarles, hablarles de las cosas que también pasan en internet, de los posibles riesgos que hay ahí. Y por supuesto estar atentos, pero es que ya vemos que por más, ¿cómo se llama esto? Yo lo que tengo es Family Link, pero son estas herramientas, ¿verdad? Para que los papás nos demos cuenta de todo lo que hacen nuestros hijos con sus aparatos electrónicos. Al fin, en el fondo siempre hay por dónde meterse. Siempre hay algo que no funciona, entonces necesitamos instruirlos. 9 de cada 10 abusos son cometidos en el hogar. 9 de cada 10. Así que nuestro superpoder es instruir a nuestros hijos para que ellos puedan descubrir qué es lo que está pasando y que vengan y nos hablen. Si entrenamos a nuestros niños, reduciremos en un 80% los casos de abuso en nuestras ciudades. 80%. ¿Ven el gran superpoder que tenemos nosotros? 80%. Eso quiere decir que de 10 abusos pasaríamos a 2. ¿Ven qué montón? Sí podemos hacer algo. Las investigaciones dicen que cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, que cuando los instruimos, las cifras caen drásticamente. Y ese es el superpoder que tenemos. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a nadar, disminuimos grandemente el que ellos se vayan a ahogar. Es lo mismo con este tema. Háblele de las partes del cuerpo y los cambios que experimentan. Y si usted no es papá, háblele a sus sobrinos, a sus nietos, a los niños que tenga alrededor. Hábleles de estos temas, son importantes. Los nombres como son. ¿Quién puede ver y tocar las partes íntimas? ¿Y cómo es que se debe tocar? Eso es vital. Porque también sabemos que hay niños que tienen que ir muchas veces donde médicos y hay que enseñarles también que el médico tiene que pedir permiso, que el médico le tiene que avisar y que el médico lo va a ver y lo va a tocar enfrente de papá y mamá. Este es un libro recomendado para enseñar a nuestros hijos, para educar también. Nuestros hijos aprenden sobre lo que es apropiado por modelaje y por instrucción. Nosotros, los adultos, somos modelos de los niños que están en nuestra sociedad, en nuestra vida.
¿Y cuándo es que nosotros vamos a conversar acerca de sexualidad? Desde el primer momento, desde siempre. No es que tiene que llegar la conversación, no, es que la conversación se va armando desde que son chiquititos, para que después no llegue a ese momento incomodísimo, sino que ellos ya vayan sabiendo las cosas. Enseñarle a los niños que no es no. No hay que repetir un no. No es no, punto. No a un beso, no a una caricia, no a un abrazo. Y aquí es importante nosotros como adultos también entender esos nos. Que cuando llegan donde la abuelita y la abuelita, venga para darle un beso y apretujarlo, y el chiquito dice no, hay que respetar ese no. No importa si es la abuelita, la tía. No es no. 3.200 embarazos adolescentes menos desde que comenzaron clases de educación sexual. Por eso es tan importante equipar. Tristemente estas clases se acabaron. Pero nuestras casas son modelos. En nuestras casas nosotros podemos enseñar y nosotros podemos hablar sobre estas cosas. Enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Enseñar. Esta es una iglesia valiente, siempre ha sido una iglesia valiente. Hablamos de temas que generalmente cuesta que se hablen en otras iglesias. Y por eso creímos que era tan importante hablar sobre este tema. Pero no solo hablar, tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer algo también como iglesia. Tenemos que enseñar a los hijos, tenemos que hablar de este tema, tenemos que equiparar. Hoy quiero cerrar recordándonos que nosotros somos valientes para proteger a los más vulnerables, a los inocentes. Y que vamos a ser valientes para denunciar cuando haya que denunciar. Pongámonos de pie un momentito ya para despedirnos y orar.